Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso Desplumado. ¿Saben? Cuando uno se agrega a un juego de Dungeons and Dragons o de juegos de rol en general, uno espera encontrar gente que quiere estar con el grupo, ¿no? Esa es la mayor ventaja de este juego, la comunidad, el compañerismo. Pero de vez en cuando encuentras algún inadaptado que lo único que quiere es sembrar el caos. Las historias de hoy nos narran las desventuras de algunos jugadores con personajes que estaban hechos para fastidiar a los demás. Y escuchando estas historias esperemos poder encontrar una forma de tratar con estos aguafiestas. Ahora, sin nada más que decir, empecemos con las historias. Hoy presentamos Jugadora diseña deliberadamente un personaje para romper el juego. Escrita por... ¡Ay, dioses! Knusper Froch. ¿Ese es su nombre? Déjenme empezar diciendo que creo fervientemente que es responsabilidad de los jugadores crear personajes que puedan funcionar dentro de un grupo y que encuentren razones dentro del rol para no traicionar o asesinar a otros personajes, incluso si son de alineamientos, visiones del mundo, especies ficticias o clases de personaje opuestas, con el fin de evitar conflictos entre jugadores. Está perfectamente bien si el objetivo es tener un personaje encubierto, como uno secretamente malvado en un grupo de personajes buenos, un cazador de magos en un grupo de lanzadores de conjuros, o un paladín de D&D que fue enseñado que todos los tieflings son monstruos corrompidos por el demonio, etc. Siempre y cuando el jugador y el máster ya hayan planeado un arco de evolución en el que ese personaje crece y se redime a través de la misma, o aprenderá que no todos los miembros del grupo X son malvados, eso puede llevar a un rol muy satisfactorio, pero que un jugador cree deliberadamente un personaje con la intención clara de sabotear o molestar a los demás personajes para romper el grupo, no. Se me hace curioso, aventureros, que haya jugadores que son así. Lo bueno es que son pocos, pero nunca falta y siempre lo hacen para llamar la atención. Siempre es, oh, mírenme, soy tan importante que puedo romper un grupo de amigos. Hay parejas que les gusta hacer eso. Se llaman relaciones tóxicas. De hecho, vi que eso sucedió a finales de los años 90, en una campaña de GURPS Fantasy, jugada por chat de texto online, en los días previos al software de videollamada o llamada de voz. GURPS es un sistema interesante, muchachos. Significa Generic Universal Role Play System. Nunca lo he jugado, pero se me hace interesante. La idea de él es que no utilices todo el sistema a la vez. Tú eliges qué utilizas y no. Y básicamente puedes armar tu juego solo con las reglas que necesitas. Y básicamente tienes reglas para todo. Desde cosas en cámara lenta y combates masivos. Cosas así. Es interesante, habría que echarle el ojo más adelante. Todos estábamos en nuestros 20, todos nos conocíamos de un club de fantasía. El grupo estaba compuesto casi en su totalidad por diferentes tipos de usuarios de magia. Hechiceros, una sanadora arborista, un espadachín místico, todos dependientes de la magia. Fue total coincidencia, ya que los jugadores, la mayoría mujeres, incluida yo, creamos nuestros personajes de forma independiente. El máster, hombre, nos dio mucha libertad por usar varios libros de reglas de GURPS, con los únicos requisitos de que el personaje encajara en un entorno de fantasía medieval y tuviera una razón para viajar del punto A al B, a través del desierto. La única excepción a los usuarios de magia fue mi personaje, un ghoul de las historias de los sueños de Lovecraft. Nota: los ghouls de Lovecraft son una especie humanoide, vivos, no muertos, que usaba un amuleto de ilusión mágica para parecer un hombre humano calvo de mediana edad, para que no lo lincharan viviendo entre humanos, y fingía ser un curtidor y peletero viajero para explicar el ligero aroma a carroña que tenía, a pesar de que usaba hierbas muy aromáticas. En realidad, sí tenía esas habilidades de artesano, ojo, pero nuestro grupo estaba tranquilo con personajes de trasfondo raros. Eso no era problema. Los otros jugadores sabían que mi personaje no era humano, pero les daba curiosidad, y como el jugador era un tipo tan amable y discreto, cuando los otros viajeros eventualmente descubrieron que llevaba un cerebro humano conservado en su mochila, porque aunque podía comer comida normal, prefería la carroña y necesitaba comer el cerebro de una criatura sentiente una vez al mes, y vieron su rostro real, y que tenía garras largas como el de un perezoso gigante excavador, todos simplemente encogieron los hombros y dijeron, así que Gerard es una criatura sin pelo con cara de hiena de los antiguos dioses, que puede cavar túneles a toda velocidad y que a veces se come el cerebro de criminales ahorcados. Es un buen tipo, vamos a ayudarlo a mantener su identidad secreta cuando conozcamos gente. Pero el problema empezó cuando algunas sesiones después, otra jugadora del grupo extendido de amigos quiso unirse al grupo, que ya estaba completo. Yo no la conocía personalmente, pero como era conocida del máster, él lo permitió. Pero, desde la primera sesión en la que apareció su personaje, supimos que iba a ser problemática.
Su personaje era una especie de chica extraña, etérea, pálida como un fantasma, delgada, con cabello blanco y ojos totalmente perlados, con amnesia total, vestida con una fina túnica blanca y que encontramos recostada en un pedestal dentro de una torre espeluznante en medio del páramo, con un amuleto raro en el cuello que no podía quitarse. La chica gótica faérica amnésica no podía cuidarse a sí misma, pero por alguna razón del guión estábamos obligados a llevarla con nosotros, porque una profecía o lo que fuera, y el espadachín tenía la tarea de protegerla. Peor aún, la chica gótica faérica amnésica emitía constantemente un área de antimagia con varios metros de radio, no simplemente como penalizadora a la magia, no, era 100% sin magia, desde los hechizos, objetos mágicos como espadas y amuletos y poderes sobrenaturales, no funcionaban. Estoy segura de que ya notaste el problema. Por alguna razón incomprensible, el Máster permitió eso. No, aventureros, para mí es muy comprensible. Se llama Simp. El invasor Simp. Asumiendo que había visto la hoja de personaje antes de introducirla, esto significaba que no podíamos dejarla atrás, a pesar de que varios de nosotros, incluyéndome, le dijimos al Máster por mensaje privado que no veíamos una razón lógica dentro del juego para llevar a esa criatura con nosotros, y la jugadora problemática hacía todo lo posible por hacer la vida difícil a nuestros personajes, lo que rápidamente resultó en que la mayoría del tiempo de juego giraba en torno a su personaje, y nuestros intentos de lidiar con su estúpida aura de antimagia. Aún así, el Máster se negó a pedirle que hiciera un nuevo personaje o expulsarla del grupo porque desesperadamente no quería excluir a nadie. No quería excluir a nadie, más bien tenía una favorita. Terminó con nosotros, el grupo original, diciéndole al Máster que dejaríamos la campaña porque se había vuelto casi injugable, molesta y ya no era divertida. Una lástima. Realmente queríamos a nuestros personajes. Ni siquiera estaba enojada con el Máster, simplemente era demasiado amable para su propio bien. Poco después recibí un mensaje privado de una de las otras jugadoras que me contó que había escuchado, por medio de otros conocidos, que la jugadora de la chica gótica amnésica con antimagia había dicho orgullosa que había creado ese personaje específicamente para romper el juego. Pero qué chingados. Dime que eres una persona tóxica sin decirme que eres una persona tóxica. A mí me parece que esta chica sufre de celos, pero de esos celos tóxicos que luego llevan a las personas a tener ideas de no, esta persona tiene que estar bajo mi control y no puede hablar con nadie más, entonces voy a arruinar toda su vida social. Ese es mi diagnóstico, la verdad no sé, pero sé de muchos casos similares. Por suerte ninguno cercano. Pero Dungeon Masters, esto se soluciona de una manera muy fácil. Sean respetuosos con todos los jugadores y no permitan que otros jugadores se metan en la diversión de todo el grupo. Es así de sencillo. Cuando te das cuenta que como Máster puedes hacer eso, le quitas todo el poder a ese tipo de personas tóxicas. Y solo para finalizar, quiero hacer énfasis en que es la gran ironía de los juegos de rol, que justo por tratar de ser bueno con todas las personas terminas haciendo cosas que no le agradan a nadie. Hay que evitar eso. Un mastereo firme de tu mesa va a garantizar una mejor experiencia para todos. Pero bueno, nuestra siguiente historia va de algo muy similar, aunque esta vez en lugar de utilizar la bondad del Máster, el siguiente jugador intenta usar la religión, o más bien la antirreligión, para destruir la historia de una mesa de rol. Por suerte, esta vez el Máster sabe cómo reaccionar. Así que continuamos con la historia de mi personaje es ateo. El ateo cringy arruina mi campaña. Por No Nebula 2615. Hola. Esto no es tanto una historia de terror, sino más bien un pequeño relato lleno de cringe y felspans pesados. Hace algunos años se me ocurrió la idea de dirigir una campaña de Warhammer Fantasy ambientada en el horrible páramo francés de Bretonia. Para quienes no lo conocen, imaginen una versión romántica de la Inglaterra artúrica, pero vista a través de los estereotipos franceses como lo imaginan los británicos. La campaña en sí nunca llegó a su primera sesión, principalmente porque yo era un vago de mierda y mi grupo regular no estaba interesado en el setting hecho a medias que armé. Pero bueno, así es esto. Me habría olvidado de todo ese intento de no ser por uno de los momentos más cringy que he vivido como Dungeon Master. La cosa es que quería expandir mi grupo habitual y tenía un conocido de la universidad, cringy,
Era un tipo decente, y aún después de esta historia me lo crucé en un par de veces, donde solíamos charlar y hacer memes sin problemas. No había nada malo con él, pero podía ser un cringelord enorme de vez en cuando. Pero bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos con la historia. Durante nuestras típicas charlas cortas, Cringy me contó que había jugado D&D antes, pero su grupo se había disuelto después de unas pocas sesiones. Aún le interesaba el hobby y quería jugar. Yo le dije que tenía suerte, que aunque no dirigía D&D, tenía en mente una mini campaña de Warhammer Fantasy y le pregunté si quería probar otro sistema. Acá entre nos aventureros, me interesa jugar Warhammer Fantasy. Parece ser un sistema bastante crunchy, pero suena padre. Dijo que sí, y ya que ambos estábamos en casa, nos conectamos por Discord para una sesión 0 no oficial. Empecé a explicarle el mundo de Warhammer, enfocándome sobre todo en el setting principal. Durante toda la explicación él se mantuvo bastante callado. A veces hacía una que otra pregunta, pero todo bien. Cuando terminé le pregunté si aún le interesaba jugar, a lo que me respondió: Cringy. Quiero hacer un personaje que no sea creyente. Yo traté de explicarle que eso no es realmente una opción, ya que los dioses en Warhammer suelen intervenir directamente en los asuntos mortales. Hay países que incluso son aconsejados o directamente gobernados por dioses vivos. Cringy. No me lo creo. Yo. ¿Qué? Cringy. Creo que solo me estás preparando para algo. Que después se va a revelar que los dioses en realidad son, no sé, magos malvados que fingen ser dioses para robarle dinero a la gente. Perdón. Arruiné tu gran revelación. Todavía no puedo olvidar el tono tan soberbio con el que lo dijo. Pensé que tal vez estaba bromeando o que yo había explicado mal el setting. Yo, intentando explicar de nuevo, constantemente preguntándole si me estaba entendiendo. Cringy. Oh, no hace falta que sigas fingiendo que no vi tu gran giro de trama. Es que soy demasiado listo para esto. En ese momento me di cuenta que no estaba bromeando, y su actitud tan soberbia ya me estaba irritando. Lo pensé por un segundo, ya había tenido que lidiar con jugadores problemáticos antes, y después también. Así que todo esto me parecía una muy mala señal, y no tenía la energía mental para lidiar con esto. Así que simplemente le dije que tenía razón, que era demasiado listo para mí, y que como ya había descubierto el gran giro final de la campaña, entonces no tenía sentido seguir. Le dije que había ganado la campaña y que por eso quizá lo mejor era que no viniera. Nos despedimos de forma civilizada, gracias a todos los dioses, y seguimos hablando de vez en cuando. Todo bien, pero jamás lo volví a invitar a jugar con nosotros. Rayos. ¿Saben? Es chistoso cómo los ateos militantes llegan a ser tan molestos como los religiosos militantes. No puedes tener un momento de levedad con ellos. Todo regresa a ser religión o antirreligión o abusos de poderes o la perdición del ser humano bajo la religión o porque se perdió la religión. ¿Cuándo vamos a entender que lo importante es podernos sentar a jugar? Pero bueno, aventureros, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Muy bien, antes de terminar, un pequeño anuncio. La semana que viene va a empezar el evento de Monster Week, dirigido por Ginny D y Pointy Hat. Hice unas preguntas y resulta que puedo participar, así que vamos a hacer un video sobre dragones en menos de una semana. Esto va a estar divertido. Y bueno, ahora sí, para despedirnos, no se les olvide que ya se pueden volver miembros del canal. Si creen que estamos haciendo un buen trabajo, por favor apóyennos. Y como siempre, denle like, suscríbanse, denle la campanita, déjenos sus comentarios, cuéntenos sus historias. Y ahora tenemos Discord, que se está poniendo muy divertido allá adentro. A todos los que ya nos han apoyado, se los agradecemos mucho. Y ahora sí, eso fue todo aquí en la Taberna del Pegaso Desplumado. Hasta luego, aventureros.